tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos de filosofía feminista. Para ello hemos invitado a la doctora Dinora Hernández López. Ella es profesora investigadora del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Está la doctora Georgina Aimé Tapia González. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Colima. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La doctora Raquel Mercado Salas, doctora en filosofía en el área de teoría del arte y estética en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctora, bienvenida. Gracias. Y la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, coordinadora de la maestría en estudios filosóficos del CUCH. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a las 4. Y bueno, filosofía feminista, ¿qué podemos entender? Yo les pregunto inicialmente, ¿qué podemos entender por filosofía feminista? Y bueno, ¿cuáles son los temas que aborda también la filosofía feminista? Iniciamos con usted, doctora Dinora. Claro que sí. Pues es una, digamos, un concepto abierto, un concepto de discusión, el de la filosofía feminista, pero digámoslo de esta manera, lo que piensa esta manera de abordar el pensamiento filosófico, lo que trata de hacer es abordar al sujeto mujer con todas las discusiones que eso implica, que son bastantes, discusiones ontológicas, discusiones epistemológicas, ¿no? Pensar sus condiciones de posibilidad y sus condiciones de existencia, sus condiciones sociales, ¿no? Cuestiones como la violencia, cuestiones como la desigualdad, la inequidad entre los sexos, géneros, abordadas desde las distintas áreas o disciplinas que caracterizan justamente el pensamiento filosófico, como la ontología, la epistemología, la filosofía política, la ética, la estética. Y pues digamos, básicamente tendríamos como una definición de inicio de este concepto, y pues esa categoría mujer se abre también a otras posibilidades, las relaciones de género, las masculinidades, las diversidades sexogenéricas también son tratadas a partir de estas perspectivas, y eso hace también de la filosofía feminista pues un pensamiento de frontera, como lo hemos discutido a lo largo de la jornada del coloquio de filosofía feminista, que dialoga y que discute también con toda la amplitud de las ciencias sociales y del pensamiento de las humanidades. Muchas gracias, doctora. Doctora Georgina Aimé Tapia. Bueno, a mi juicio, la filosofía feminista implica una crítica al androcentrismo dentro de la filosofía, que ha privilegiado el punto de vista del varón, su concepción del conocimiento, de la objetividad de los temas que se conciben como relevantes, y la filosofía feminista viene a poner todo esto en cuestión y a reivindicar otras miradas sobre la realidad y una serie de temáticas que habían sido consideradas poco importantes en la filosofía. Entonces, bueno, la filosofía feminista además nos regresa como otra parte del discurso filosófico que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la historia de la filosofía. Inaugura también nuevas miradas metodológicas y un compromiso con la inclusión y la igualdad, pues desde esta disciplina, ¿no? Y las principales temáticas que aborda tocan todos los ámbitos de la filosofía, porque las filósofas están en todas partes, ¿no? Claro. Pensando el mundo. Bien, gracias. Doctora Raquel Mercado. Sí, pues la respuesta quizá más inmediata o rápida que podríamos dar de filosofía en este sentido de qué es lo que aborda, pues todo, en realidad, ¿no? O sea, no es que el interés de la filosofía feminista sea algo que solamente es interés de una población, ¿no? O de un modo de pensar, sino que también con este cuestionamiento justamente sobre el sujeto, no solamente mujer o mujeres, el feminismo lo que hace es cuestionar el canon de este pensamiento masculinizado, ¿no? La filosofía feminista también da cuenta de cómo el
propio logodrama del pensamiento filosófico tiene o narra sus políticas internas a través de sujetos como el héroe, ¿no? El relojero, el juez, en fin, todas estas formas en las que se encarnan los modos en los que se dice que es el mundo y cómo es que se distribuyen también estas subjetividades. Puede poner cualquier ejemplo, ¿no? Aristóteles, Platón, Descartes, filósofos mexicanos, filósofos latinoamericanos, Enrique Dussel. Cualquiera del pensamiento puede ser visto desde la filosofía feminista con una mirada sobre todo política, ¿no? Es esa condición. La filosofía feminista tiene un impulso político, ético, implícito. O sea, no es algo que se mantenga desde un lugar que se ha denominado neutral. Bien, gracias, doctora Ana Cecilia Valencia. Ante todo, las filosofías, yo hablaría de plural, filosofías feministas, porque son maneras distintas de abordar los feminismos. Implica obviamente una categoría que surge desde lo político, porque se plantea que los feminismos se dan en la vida pública, se dan desde interacciones con otredades, donde se construyen con formas de conocimiento, formas también de posición en el mundo, formas también de determinación y de nombrar al otro, desde un ejercicio donde los feminismos problematizan, cuestionan, visibilizan cómo esto se ha dado desde un lugar que son la posición del varón como un elemento hegemónico. Entonces los feminismos vendrían a interpelar precisamente los modelos patriarcales que han estado implicados a lo largo de la historia y que han definido el saber, el poder, la acción y la posición frente a ello. Esto es una dimensión ética, una dimensión política, una dimensión ontológica, una dimensión epistemológica. Aborda entonces esas dimensiones, pero como se ha dicho aquí, desde un plano de complejidad, donde la producción del saber tiene que ver con la política, con el poder, y esto implica también una manera de darse y de mostrarse. Entonces yo creo que la tarea fundamental de los feminismos es visibilizar y nombrar lo no nombrado, mostrarlo, pero también darle un lugar nuevo en ese conjunto de relaciones donde los feminismos promueven movimientos de justicia que se dan desde lo epistémico, justicias también ontológicas, de cómo las mujeres se visibilizan y deben de tener precisamente un lugar y un papel de ser reconocidas en la historia. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué es importante introducir precisamente la filosofía feminista en las reflexiones contemporáneas, doctora Dinora? Bueno, en primera instancia porque la vertiente feminista de la filosofía no ha estado presente de la manera como debería en los circuitos del pensamiento filosófico establecido, particularmente en el caso de América Latina y, bueno, en el caso de México, salvo raras excepciones que tienen que ver con iniciativas de básicamente profesoras que promueven este tipo de pensamiento a través de la docencia o que se involucran formándose en distintas instituciones con la investigación en este plano. Y es importante porque me parece que no se puede pensar la realidad social si no es justamente a través de pensar que somos sujetos encarnados y que esos sujetos encarnados y concretos pues tenemos determinaciones de género también de por medio, y esas determinaciones de género nos hacen pensar y nos hacen relacionarnos de determinadas maneras, y son cuestiones que tenemos que visibilizar porque justamente están atravesadas por relaciones de poder, han estado atravesadas por relaciones de poder, porque lo que hemos conocido a lo largo de toda la historia y hasta nuestros días pues son la constitución de sociedades que son prácticamente sociedades patriarcales. Entonces siempre tiene una orientación este tipo de pensamiento, como ya lo han dicho mis compañeras, ético-política, crítica, que va a ser justamente un cuestionamiento de esas asimetrías que definen nuestra vida social, lamentablemente, pero que es tarea fundamental justamente del feminismo y sus orientaciones crítico-filosóficas a ser visibles. Muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo.
Bueno, continuamos en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es filosofía feminista. Doctora Aimé Tapia, regresamos con usted. Platíquenos qué significa una filosofía feminista frente al canon filosófico y también cómo se relaciona este pensamiento filosófico feminista con los estudios de género. El canon filosófico es patriarcal, desde la imagen misma del pensador de Rodin, ¿no? Es el pensador. Se presenta como el sujeto neutral del pensamiento, sin embargo, eso está solapando pues, un sujeto que tiene particularidades, ¿no? Entonces, la filosofía ha funcionado durante mucho tiempo como una ideología que ha perpetuado la desigualdad y la dominación masculina y la ha justificado con pretendidos argumentos racionales, pero la filosofía no solamente es eso, sino que también tiene una capacidad emancipatoria de cuestionar lo dado, y ese yo considero que es una de las principales características del feminismo filosófico en su pluralidad, ¿sí? Es tremendo para las estudiantes de filosofía aceptar que la mayoría de los filósofos no escribieron pensando en tener interlocutoras, sino que escribieron en un diálogo dirigido a otros varones, ¿no? Entonces, la filosofía feminista cuestiona todo esto y además plantea un discurso que, a mi juicio, digamos, tendría más universalidad, porque estaría considerando a todos los seres humanos, está elaborado desde las condiciones de las mujeres, pero dirigido a todos los seres humanos. Y sobre la relación del feminismo con los estudios de género, tengo una frase de la filósofa Rosalía Romero que a mí me sacudió muchas cosas. Dice, ni en los estudios de género se ha reconocido todo lo que las filósofas han aportado al saber. O sea, muchas veces se cita a pensadores, a filósofos, a varones, para cuestiones que fueron desarrollados por filósofas, ¿no? Hay una deuda ahí, muy importante, se requiere pues una formación también de pensamiento filosófico feminista de quienes están en los estudios de género. Hay una deuda ahí. Una deuda en todas las áreas, pues, sí. Las mujeres a lo largo de la historia. Claro. ¿No? Muchas gracias, doctora. Doctora Raquel Mercado. Sí, pues a mí me gustaría agregar, además de lo que ha dicho mi compañera Aimé, muy acertadamente, que este canon filosófico también hay que pensarlo de manera muy concreta, ¿no? Cuando se piensa en quién piensa, ¿no? ¿Quién tiene capacidad de pensar el mundo y a sí misma o a sí mismo? No, se le ha negado esta capacidad a las mujeres. Es decir, cuando muchas personas piensan, dame un nombre de una filósofa feminista, ¿cuáles son los nombres de las filósofas feministas, ¿no? En cambio, cuando se piensa en el pensador, siempre hay una imagen recurrente, ¿no? El pensador de Rodin, Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, etc. Pero justo eso es el canon, ¿no? El decir cómo es que no podemos otorgarle la idea de pensamiento a las mujeres, ¿no? A decir, está pensando profundamente y está diciendo algo sobre su propia existencia y la de los demás. Y en este sentido, bueno, la filosofía feminista como área de pensamiento, como área fuerte de pensamiento epistemológica, ontológica, ética, estética, política, en fin, con toda su pluralidad, también ha dado una base de estos cuestionamientos a los estudios de género, que son posteriores a la filosofía feminista y al feminismo mismo, ¿no? Porque el feminismo pues tiene siglos de existencia y precisamente pues los estudios de género abrevaron de esa construcción, de esas subjetividades feministas plurales que otorgaron toda una serie de condiciones, de preguntas que son muy complejas, ¿no? Que no son sencillas, pero que son muy vitales. Gracias, doctora Ana Cecilia Valencia. El canon filosófico se ha inaugurado sobre una injusticia epistémica, y esa injusticia epistémica es considerar que el saber de las mujeres es un saber inferior frente al conocimiento que crean los hombres. Entonces, creo que efectivamente, como lo han dicho mis colegas, en la misma historia del pensamiento vemos cómo el primer lugar lo tienen los hombres que están hablando desde una posición del ser varones, del ser filósofos y de nombrarse a sí mismo los sabios, los filósofos, en el sentido del saber, y cómo la mujer ha quedado, o las mujeres interlocutoras han quedado
en un plano marginal, en un plano donde se visibiliza solo cuando aparecen, o bien como las amantes, las novias, las amigas. Por ejemplo, Hannah Arendt, amante de Heidegger, la novia de Federico Nietzsche, ¿verdad? Salomé, que era una mujer filósofa y que a la historia pasó como la prometida que nunca fue esposa, por ejemplo, de Nietzsche. Entonces, así vemos esto dentro de la historia y en el currículum que aparece en la formación de los filósofos o de quienes se van a formar en la filosofía, vemos que el currículum solamente tiene a veces nombres de filósofos y la filósofa tiene un papel marginal. Esto ha ido cambiando, ha ido transformándose y me parece que finalmente los feminismos traen una carga importante de visibilizar el papel histórico del saber de las mujeres, que no por ser un saber que se da en un contexto tiene menor valor, sino que requiere ser visibilizado dentro de un contexto donde se tiene que plantear esa justicia epistemológica, esa justicia testimonial, esa justicia hermenéutica, precisamente a partir de lo que las mujeres históricamente han aportado al conocimiento, a la política, al arte, a la ciencia, a la construcción del mundo, que finalmente es un mundo para todos y que gracias a él tenemos esto que tenemos, esta cultura. Y por otro lado, hay una diferencia o hay una relación muy importante porque los feminismos precisamente han nutrido los estudios de género al aportar el reconocimiento de la diferencia y de la importancia de que se visibilicen esas diferencias como parte también de una construcción social e histórica. Las mujeres no nacen, las mujeres se hacen, decía Simone de Beauvoir precisamente. Y esto nos lleva a una posición fundamental para también comprender los géneros desde múltiples posibilidades y diversidades. Porque también los hombres se construyen, el intergénero se construye, las diversidades se construyen. Entonces a mí me parece que hay un papel fundamental del saber que han tenido las mujeres en el plano del conocimiento, en el plano epistemológico, y que han visibilizado una necesidad de reconocer el mundo desde la diferencia, planteando precisamente una posición de justicia social, política, epistémica, ontológica. Gracias, doctora. Doctora Dinora Hernández. Sí, no añado más a lo que han dicho las tres compañeras, creo que han puesto los puntos sobre las IES. Solamente me gustaría rescatar esta parte que tiene que ver con la tarea tan importante que ha hecho la filosofía feminista también, aportando a una historiografía a contrapelo, como decía Walter Benjamin, y que es justamente dar cuenta de todas esas filósofas que no están en el canon, ¿no? Que han estado relegadas, que han estado invisibilizadas. Afortunadamente cada vez aparecen más trabajos de este tipo de historia de las ideas, historia de la filosofía feminista, y solamente mencionar el papel destacado que ha tenido Celia Amorós, justamente con un libro que es fundamental y que tiene que ser libro de cabecera desde mi perspectiva de cualquier estudiante de filosofía, que es la crítica de la razón patriarcal. Cuando entramos a la crítica de la razón patriarcal, entendemos justamente cómo se ha construido el canon y cómo las mujeres hemos sido pensadas por los filósofos, como hemos sido musas de los artistas, pero en esa historia, digamos, hegemónica, las mujeres no hemos participado como sujetas productoras de conocimiento. Y esta historiografía rescata a esas mujeres como sujetas productoras de conocimiento. Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontai, Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Judith Butler, Rosi Braidotti. No terminaría, maestro, de contarle, de hacer la lista de los nombres. El en libro este Crítica tiempo. de la razón patriarcal. Así es. Así se llama. Así se llama, es Celia Amorós. Hay que leerlo, Libro de entonces. cabecera, por Muy bien. supuesto que Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo.
Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es filosofía feminista. Y bueno, ¿cómo se ha hecho presente precisamente la filosofía feminista en el contexto mundial? Y podría hablarse incluso de una filosofía feminista latinoamericana. Doctora Ana Cecilia Valencia, iniciamos con usted. Efectivamente, se puede hablar de una filosofía de feminismos latinoamericanos, como se puede hablar también de feminismos africanos, asiáticos, en diversos contextos. Y yo creo que una de las tesis más interesantes que nos permiten hablar de esas diversidades, de esa pluralidad de feminismos, es precisamente la posición de la interseccionalidad en los feminismos. Hay feminismos desde la negritud, desde mujeres afrodescendientes que han hecho un trabajo importante, igual que los feminismos indígenas, igual que los feminismos en contextos, digamos, de marginalidad, donde el papel que han tenido precisamente estas feministas ha sido de lucha por el mantenimiento de un entorno, por el mantenimiento de cuestiones que tienen que ver con aspectos ecológicos, del trato hacia la tierra, el trato hacia los animales. Acabo de venir de una experiencia en Leticia, en Colombia, donde en el Amazonas las mujeres comienzan a ser reconocidas como las sabedoras. ¿Y sabe cuál es el papel tan importante que han tenido estas mujeres? Que no tienen un papel, digamos, un nombre dentro de los cánones escritos, pues que simple y sencillamente han mantenido vivas sus comunidades. Han trabajado con un saber milenario la transformación de la yuca bruta en alimento para sobrevivir como comunidades. Y han hecho de todo esto una cultura, una escritura, un conocimiento transmitido de generación en generación. La yuca bruta tiene cianuro, pero estas mujeres cultivan, rayan, cuelan, y del cianuro que ahí se desprende, elaboran otro alimento que ha mantenido, que ha pervivido, conocen las plantas, tienen un conocimiento profundo de la naturaleza y además cuidan el entorno. Entonces yo creo que se tiene, no solamente hay, sino que tenemos el papel de visibilizar todos estos saberes. Los saberes no solo se construyen en la academia, los saberes tienen que ver con producción de conocimiento desde una herencia epistémica y que ha permitido que sobrevivamos dentro de nuestra condición humana. Gracias. Doctora Raquel Mercado. Sí, pues una de las preguntas, por ejemplo, dentro de las aulas de filosofía, cuando se da filosofía latinoamericana, es si existe la filosofía latinoamericana en primera instancia, no digamos la filosofía latinoamericana feminista. Es decir, cómo es que en territorios como los nuestros, ¿no? Se piensa o cómo se copian sistemas de pensamiento occidentales, por ejemplo, para reproducir también esta forma de poder, ¿no? De poder, de saber, de ser, que ha sido una de las tesis pues, más fuertes también del pensamiento latinoamericano. Pero justamente en estos estudios y en esta filosofía latinoamericana, que tiene pues una construcción importante en el siglo XX como una historiografía, aunque ya existían pensadoras anteriormente, ¿no? Basta con asomarnos a la obra vasta de Sor Juana Inés de la Cruz, en su carta que hace una defensa de su saber precisamente, frente a todo el avasallamiento que le están haciendo, ¿no? Exigiendo en su época. Pero pues justamente toda esta filosofía latinoamericana hecha por varones también va a tener o va a repetir estos cánones de los que hablábamos. Entonces también la filosofía feminista latinoamericana lo que va a hacer es cuestionar estos cánones latinoamericanos que están reproduciendo lo mismo, ¿no? El sujeto de liberación como hombre, el sujeto de liberación, etcétera. O estos sistemas dicotómicos en el que se piensa el hombre y la mujer, o un sinfín de cuestiones, ¿no? Para eso están pues muchas representantes que están haciendo filosofía feminista latinoamericana, pero no solamente efectivamente desde las academias. El movimiento más importante a nivel global en cuanto a feminismo se habla
es un movimiento vivo latinoamericano que está tanto desde lo jurídico como desde lo filosófico, como desde lo estético también, es decir, hay un movimiento muy vivo, ¿no? Durante mucho tiempo, pero principalmente el siglo XX y el siglo XXI. Gracias. Doctora Aimé Tapia. Es una pregunta compleja, ¿no? Que reclama hay muchas asignaturas pendientes sobre esta cuestión. Específicamente, el sujeto del filosofar no solo ha estado atravesado por el androcentrismo, sino también por el colonialismo, el etnocentrismo. Y entonces desde América Latina, para el pensamiento filosófico feminista, va a ser fundamental el concepto que ya se mencionaba de interseccionalidad, ¿no? O sea, es capital. Y es muy importante la visibilización de sujetos, sujetas generadoras de pensamiento que han sido menos visibles. Pienso en las mujeres indígenas, en lo que vemos desde, por ejemplo, los feminismos comunitarios y los ecofeminismos en América Latina, en Abya Yala, que hacen una interpelación crítica de sus propias culturas y de cómo funciona el patriarcado en sus propias culturas, de cómo se ha construido este binomio mujer-naturaleza, la construcción de la madre tierra, y han hecho un cuestionamiento profundo a esto, ¿no? Y, por ejemplo, las feministas comunitarias, yo insisto, son autoras de éticas y epistemes, aunque no sean reconocidas dentro del canon filosófico, donde reivindican a las mujeres indígenas como generadoras de pensamiento, pero también reclaman contra esta visión de la mujer naturaleza, la tremenda injusticia que hay ahí, todos los proyectos extractivos que están destruyendo el sur o los sures, ¿no?, en el mundo, tienen un impacto específico para las mujeres. Y entonces ellas están cuestionando, son quienes menos acceso tienen a la tierra, son quienes menos han contribuido al desastre, ¿no? ¿Por qué van a ser encasilladas y cargadas, sobrecargadas con el papel de ser las salvadoras de la tierra? O sea, esto es una tremenda injusticia, ¿no? Sí. Todas las personas tenemos que contribuir al pensamiento de la sostenibilidad. Y es fundamental reconocer esto, lo que las mujeres racializadas en Abya Yala han aportado a la sostenibilidad, pero también sus vindicaciones feministas, el concepto de cuerpo-territorio, ¿no?, que es una aportación teórica desde los feminismos de Latinoamérica y el Caribe, y que lleva inscrita toda la historia de la colonización, o lo que hizo Francesca Gargalo de lanzarse a recorrer todo el continente, bueno, toda América Latina, para hablar con mujeres indígenas de más de 600 pueblos y acercarnos a estos pensamientos. Bien, gracias. Doctora Dinora Hernández. Sí, bueno, siguiendo con el hilo que ya abrió Aimé, la aportación de Francesca Gargalo, o sea, la recomendación de la obra de Francesca, los feminismos desde Abya Yala, ¿no? Es un libro básico, elemental, para entender justamente la diversidad de planteamientos que hay, más allá del ámbito académico, justamente, y al interior de la obra también de esta historiadora, también lo que se ha hecho al interior de la academia, ¿no? Que también al interior de la academia pues ha habido una preocupación de muchas filósofas feministas por distanciarse justamente de los presupuestos colonialistas que puede tener o que puede arrojar el recuperar planteamientos que vienen desde latitudes ajenas justamente a nuestra circunstancia y a nuestro contexto. Entonces, recomendar su obra y, por supuesto, la obra de Aimé también. Aimé ha trabajado sobre esa línea, tiene un libro publicado al respecto, entonces ella también es un referente sobre estas cuestiones. Pero yo quisiera rescatar también la figura central que ha tenido como una inspiración y como un antecedente muy importante para nosotras que estamos trabajando en esta área de la filosofía feminista, la figura de Graciela Hierro, ¿no? Graciela Hierro es un referente céntrico en nuestro país. Digamos, hay dos núcleos fundamentales que se pueden localizar
de trabajo importante al interior de la filosofía feminista, que es lo que han hecho las compañeras argentinas, y por otro lado lo que se ha hecho en México con esta figura céntrica de Graciela Hierro, trabajando, pensando nuestra circunstancia a partir de referentes como el utilitarismo, pero justamente, digamos, sensibilizándose ante circunstancias concretas que atañen a América Latina, y lo que ha dejado como una herencia. Por ejemplo, una herencia importante es la figura de Rubí de María Gómez Campos, que está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que también vale mucho la pena seguirla y leerla, porque ha tenido justamente esa preocupación por construir una filosofía feminista latinoamericana. Gracias. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema en la emisión de hoy es filosofía feminista. Y bueno, hay un tema porque en el coloquio de filosofía feminista que se realizó en el CUCH, precisamente se abordó también el tema de la violencia. Hubo una conferencia que habló sobre femigenocidio, que en un momento va a platicar la doctora Dinora Hernández sobre el tema. Pero Aimé Tapia, ¿qué relaciones se encuentra, doctora Aimé Tapia, perdón, qué relaciones se encuentra entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales no humanos? Bueno, esta es una pregunta que tiene una larga historia en el feminismo, ¿no? Por una parte, comparten, se les ha negado tanto a las mujeres como a los demás animales el reconocimiento como sujetos. Ha habido una cosificación, o sea, la filosofía feminista impugna esta cosificación sobre las mujeres, ¿no? Y dentro de la filosofía feminista ha habido una historia olvidada, o sea, si la filosofía feminista en su pluralidad apenas es algo que se está visibilizando, que se está legitimando en las facultades de filosofía, en las historias de la filosofía, bueno, ahí hay otra historia que está como doblemente olvidada. Y es que desde el sufragismo, incluso desde antes, hubo una gran cantidad de feministas que se dieron cuenta de las continuidades entre las opresiones padecidas por las mujeres y la forma en que son concebidos y tratados los otros animales. De hecho, digamos, los primeros movimientos masivos para demandar un mejor trato, no digo derechos de los animales, porque en ese momento todavía no existía esta conceptualización, pero para denunciar la forma en que la ciencia trataba a los otros animales, quienes iniciaron todo esto fueron pensadoras sufragistas. Algunas personas consideran que es una moda este feminismo antiespecista porque desconocen esta larguísima historia. Hace un momento se hablaba de Mary Shelley, Frankenstein. El monstruo era vegetariano. Ella era una feminista, hija de Mary Wollstonecraft, que estaba en un círculo de feministas vegetarianas, ¿no? Y así podría ejemplificar a otras autoras. Bueno, en el siglo XX, de finales de los 70 hasta la fecha, ha habido un grupo fuerte de feministas que han hecho todo un estudio teórico sobre las similitudes entre la reducción de mujeres y animales no humanos a carne. En el caso de los animales, se les reduce a ser objetos comestibles, como lo ha dicho Carol Adams, y en el caso de las mujeres, el consumo, o sea, son consumibles para toda la cuestión de la sexualidad. Entonces, Carol Adams recuerda, por ejemplo, testimonios de mujeres que han sufrido violaciones, que es reiterada el testimonio de que se sienten como trozos, que han sido tratadas como trozos de carne. Entonces, hay muchas conexiones entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los otros animales, en el sentido de que se les considera los otros, ¿no? Sí. Bien, gracias, doctora. Doctora Dinora Hernández, ¿qué aportaciones ha hecho precisamente la filosofía feminista para comprender el tema del feminicidio? Y bueno, si también quiere hablar de este concepto que manejaron en el coloquio de filosofía feminista, femigenocidio. Sí, claro que sí.
Bueno, yo quiero traer a colación a un referente, justamente una pensadora latinoamericana, que es imprescindible para entender el tema del feminicidio y de la que hemos hablado a lo largo de toda esta jornada, distintas ponentes a lo largo del coloquio, que es Rita Laura Segato, ¿no? Rita Laura Segato es antropóloga de formación, pero cuando nosotros vamos a su planteamiento, encontramos un planteamiento con un alto grado de elaboración que discute justamente en este espíritu de un pensamiento de frontera, con referentes que vienen de la filosofía, de manera muy importante, elementos marxistas, elementos de biopolítica, Agamben, Foucault, referentes de la filosofía feminista, imprescindibles para entender la violencia, también están presentes en el desarrollo de su planteamiento, y que ha hecho una labor de generación de conceptos y de terminología, que es justamente una de las áreas donde pues nosotras como filósofas hacemos una tarea que resulta relevante en términos sociales. Digamos, la tarea fundamental de la filosofía pues ha sido siempre generar terminología y generar conceptos para pensar las cosas, para pensar la realidad. Entonces nos ha entregado conceptos como el de pedagogía de la crueldad, como el de segundo estado y como este concepto de justamente femigenocidio. En la mañana nuestra conferencista magistral, Cintia Martínez Velasco, hizo justamente una reflexión en torno a este concepto que ella recoge de Rita Laura Segato, para tratar de pensar en que el feminicidio no tiene que ver únicamente con feminicidios íntimos como lo conceptualizaron las teóricas clásicas del feminicidio como Diana Russell, es decir, un tipo de violencia que se ejerce por actores que son conocidos de las víctimas, que son objeto justamente de esta violencia fulminante, sino que tiene un alto grado de anonimato, sucede en espacios públicos y que además, por su intensidad, resulta un tipo de violencia que adquiere números a veces desproporcionados, es decir, es masivo, y por eso su analogía justamente con el genocidio, femigenocidio viene de ahí, ¿no? De esa masividad del fenómeno. ¿Por qué se genera la necesidad de este concepto? Justamente por fenómenos tan dramáticos como el que acontece con los feminicidios en Ciudad Juárez, con las asesinadas de Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, un concepto que nos habla únicamente de una violencia feminicida que sucede entre parejas, que sucede entre novios, que sucede que ejecuta a un amigo y que habla entonces de un círculo cercano y próximo a estas víctimas de esta violencia letal, no alcanza a dar cuenta justamente de feminicidios que son ejecutados por actores que nada tienen que ver con las víctimas y que forman constelaciones y estructuras de poder pues muy profundas, muy amplias, muy complejas, y este concepto viene justamente a llenar un vacío, a suplir una carencia. Y justamente pues esa es la aportación que hace Rita Laura Segato y que está tratando de pensar justamente Cintia para dar cuenta de este fenómeno a esos niveles de violencia o de guerra contra las mujeres de alta intensidad, como la denomina un concepto que además Segato. Está presente en la actualidad debido a los altos niveles de feminicidios que se cometen en este país. Efectivamente. ¿No? Así es. Bueno, doctora Ana Cecilia Valencia, ¿cómo aborda la filosofía feminista precisamente el tema de las masculinidades? La filosofía feminista, de alguna u otra manera, genera esa discusión en torno a la visibilidad de las diferencias y también a lo que es, y sobre todo me refiero a estos feminismos de la cuarta ola, al hablar. Al derecho al habla, a la equifonía, pero no solo al habla en cuanto a manifestar lo que yo vivo, lo que yo padezco, lo que yo siento, sino a ser reconocida el habla dentro del espacio público. Y precisamente esta habla que se da desde las mujeres, desde el sufrimiento, el padecer que han tenido, es lo que ha venido a replantear también la identidad de muchas masculinidades. Por ejemplo, en mis estudios, sobre todo yo trabajo con adolescencias, ellos narran dentro de su experiencia en el entorno familiar cómo las narrativas de las abuelas, de las madres, de las hermanas, los hacen asumir una distancia de esos patriarcados violentos
que han vivido desde los contextos de su propia historia. Los jóvenes dicen, yo quiero a mi abuelo, pero yo no quiero, por ejemplo, golpear, hacer lo que él hizo cuando golpeaba a mi abuelita. Yo no lo vi, pero ella me lo narra. Entonces, yo creo que es muy importante estas narrativas que comienzan a construirse en los varones, en los jóvenes, en los chicos, en los adolescentes, en las infancias, en las juventudes, a partir de cómo esas narrativas, ese mostrar la violencia, los hace asumir una posición. Que bien es cierto que no todos replantean su masculinidad o toman distancia de esos patriarcados violentos, sino que también a veces acrecentan esa violencia frente a ello. Entonces yo creo que hay una cuestión muy importante que plantean los feminismos. Primero, que también las masculinidades se construyen, se reconstruyen, se resignifican. No hay identidades cerradas ni acotadas. Las identidades son abiertas, se replantean los roles, las posiciones, y aquí el papel del habla de la mujer tiene un papel fundamental. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo, regresamos con la doctora Raquel Mercado, ya volvemos. Continuamos en Catalejo. Doctora Raquel Mercado, ¿de qué forma se relaciona el movimiento feminista como un hecho social con la filosofía feminista del arte? Y además de esta pregunta, sus conclusiones sobre el tema, sus reflexiones finales. Sí, bueno... 2 minutos aparte. Sí. Es claro que, bueno, el movimiento social es mucho más allá que lo académico, ¿no?, que podemos decir, pero también en estos espacios lo pensamos de una manera, digamos, cuidadosa, tratando de ofrecer también estrategias de pensamiento que puedan tener esta condición política de la que hemos estado hablando tanto. Hannah Arendt, por ejemplo, mencionaba cómo es que ella, al estar en los comedores, ¿no?, al estar sirviendo comida, pues, en sus momentos también de persecución por las condiciones de la Alemania del periodo que le toca a ella, pues da cuenta de cómo el movimiento, el servir en un comedor, cambia o modifica también su forma de pensar de manera muy concreta. O sea, no se puede escuchar solamente lo académico. El movimiento social se hace desde cosas muy concretas como el hecho de comer, como el hecho de que, por ejemplo, identificar que el 28S es una condición que intenta determinar la decisión de la mujer para poder tener un embarazo deseado o no tenerlo, ¿no? Y ese es un movimiento social dado por el feminismo latinoamericano. Igual que observar, por ejemplo, el 25N, que es el Día en contra de la Violencia de la Mujer, el Día en contra de la Violencia en razón de género contra la mujer, ¿no? Entonces, hay toda una serie de condiciones que están estipuladas a partir del movimiento social en relación con lo que pensamos dentro de las instituciones o de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, en donde se cuestiona la relación entre los feminismos institucionales y los autónomos, ¿no? En donde se encuentran, por ejemplo, las mujeres del ZLN, ¿no?, las zapatistas, las mujeres de Cherán, las mujeres, en fin, de un montón de condiciones políticas, estructurales de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, definitivamente es un gran espejo de mucha pluralidad, pero que pone cosas en el ámbito político en todos los términos. Hoy nadie puede decir que no conoce el feminismo, y eso es gracias al movimiento social feminista. No es por las instituciones, porque ha sido una lucha en la calle. Entonces, eso es importantísimo reconocerlo. Gracias. Doctora Aimé Tapia, sus conclusiones sobre el tema.
Bueno, pienso que la filosofía feminista tiene trascendencia disciplinar, es decir, que es algo que no solo enriquece a la filosofía y la cuestiona en sus fundamentos, sino que tiene un impacto en el resto de las disciplinas por este carácter fundante de la filosofía como clarificadora de conceptos y el lugar desde donde se plantean pues las preguntas radicales, ¿no? de la base, de la raíz del fundamento sobre ética, sobre episteme, pero para el resto de las disciplinas también. Entonces esto a mí me parece muy interesante, o sea, recuperar a las filósofas, el pensamiento filosófico feminista es algo que enriquece al resto de las disciplinas, tiene una trascendencia disciplinar y quizás hoy más que nunca ante esta violencia patriarcal que la vemos reflejada en la destrucción ecológica, en la dominación, o sea, en todas las expresiones de la lógica de la dominación, el infierno en el que están millones de animales, trata de personas, especialmente mujeres y niñas, o sea, esta lógica patriarcal está a punto de cargarse todo el planeta y todo lo que existe, y la filosofía feminista inaugura, ¿no?, rutas de esperanza hacia otro futuro posible y deseable. Entonces ahí yo creo que es fecunda la filosofía feminista. Muchas gracias, doctora. Doctora Dinora Hernández, conclusiones, sí, reflexiones finales. Claro, sí, considerar el pensamiento filosófico y considerar la filosofía feminista como una forma de pedagogía amplia, como lo ha señalado Raquel justamente, ¿no? Que no se agota en lo institucional, sino que pues está ahí y está en tensión por su propia naturaleza, con muchas dinámicas institucionales y con el canon, ¿no? Es así. Y ese permanente diálogo justamente con toda esta diversidad y ese reconocimiento justamente que el feminismo no es una producción teórico-institucional, sino que justamente como lo señala Raquel, sucede en la calle y a partir de la calle comunicamos con él, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y la segunda es pues un llamado a quienes nos ven, nos escuchan, a inquietarse a partir de lo que ha hecho la filosofía feminista. Y entonces inquietarse y con esa inquietud, pues justamente repensar la manera como hemos aprendido la filosofía. Esa fue una tarea que todas nosotras tuvimos que hacer en determinado momento porque la aprendimos a través del canon y la aprendimos de manera patriarcal y ha sido una gran tarea de construcción y de repensarnos justamente a partir de lo que descubrimos una vez que nos damos cuenta de que ha habido filósofas feministas desde hace siglos y que han hecho aportaciones muy significativas al campo del pensamiento y que se han abierto también a un diálogo con pensadoras y filósofas que no forman parte del circuito académico. Esa sería mi conclusión. Gracias. Doctora Ana Cecilia Valencia. Pues aunado a lo que han dicho, yo considero que plantearnos las filosofías feministas implica un ejercicio de clarificación, de nombrar lo no nombrado, de visibilizar aquello que ha estado invisibilizado, que es el saber de las mujeres, de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras hermanas y todas las que de alguna manera hemos configurado la construcción de un mundo que abre posibilidades de ser esperanzador, replanteador de toda una serie de violencias que históricamente hemos vivido. Porque quienes estamos aquí también hemos padecido el canon filosófico desde un ejercicio de violencia donde se nos ha dicho que las mujeres no tenemos derecho a ocupar un lugar, por ejemplo, en una cátedra, que no tenemos posibilidades de tener el pensar que tienen los hombres, y eso me parece que ha sido una constante, pero que frente a esa constante hay un ejercicio desde las luchas sociales, desde los movimientos de mujeres y también de hombres que se unen precisamente a esta lucha de visibilizar lo que ha sido invisibilizado a partir de una injusticia epistémica, testimonial y hermenéutica, como bien lo plantea Judith Butler y otras autoras que aquí se han mencionado, entre ellas Hannah Arendt. Entonces a mí me parece que hay una tarea importante y lo que la filosofía nos invita es un ejercicio de pensar, de hacernos preguntas y de reflexionar de manera permanente. Muchas gracias. Pues les agradezco a las 4 que han estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Doctora Dinora Hernández, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Doctora Tapia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Raquel Mercado, gracias. Doctora Ana Cecilia Valencia también. Y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.